Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Seguimos en esta tertulia de este lunes 30 de noviembre de 2020, cuando estamos con Ana Laura Pérez, Juan Pedro Mir, Pablo Carrasco y Martín Bueno. Dejamos atrás el COVID, dejamos atrás la pandemia y vamos ahora con otro tema que, si bien genera mucho, ¿cómo decirlo? Mucho gancho siempre entre la audiencia. Bueno, no está en el tapete quizás, no está dentro de las prioridades hoy en día en materia política, pero está ahí, se está discutiendo en el Parlamento. El Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT cuestionó la semana pasada un proyecto de ley sobre teletrabajo que cuenta con media sanción en el Senado. En un documento elaborado por el abogado Héctor Sapirain, la central sindical señaló que la propuesta, a consideración de diputados, profundiza un modelo de aislamiento de los trabajadores y una precarización de las relaciones laborales, además de no proteger el derecho a la privacidad y no regular de manera adecuada el derecho a la desconexión. Uno de los artículos más cuestionados de este proyecto de ley de teletrabajo es el 8º, referido a la jornada laboral del teletrabajador. Allí dice, el teletrabajador está excluido del derecho de limitación de la jornada diaria. Este podrá distribuir libremente su jornada en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades, la que no podrá superar el límite máximo de 44 y 48 horas semanales. El viernes, aquí en Perspectiva, Sapirain consideró que ese artículo es un retroceso en las relaciones laborales. Creo que el PIT-CNT ha puesto énfasis porque es la defensa de la dignidad de los trabajadores. No se puede tolerar que nos traigamos a 200 años atrás. No podemos volver a tener la misma discusión, porque esta discusión de la facilidad para trabajar más horas y todo lo demás es la misma discusión que se dio allá a principios del siglo cuando se discutió las 8 horas en nuestro país. Es la discusión que se dio entre Frugoni y Prandi. Sapirain también apuntó a que la regulación propuesta deja varios aspectos centrales librados al acuerdo individual y ya no al acuerdo colectivo dentro de los consejos de salarios. Bueno, ¿cómo han visto este tema? ¿Están siguiendo esta discusión en momentos en que tenemos tan instalado el teletrabajo? En momentos en que, bueno, dejó de ser algo que era para unos pocos y empresas y trabajadores debieron, ¿no?, de la noche a la mañana adaptarse a esta nueva realidad. A ver, ¿quién quiere empezar en este caso, con este tema? Levantaron la mano. A ver, empezamos al revés entonces. Juan Pedro, dale. No, me parece una discusión fantástica, muy seria y muy importante para el país, para los trabajadores, para el país, para el contexto, en una mirada a corto plazo y a mediano plazo. Me parece muy bien que se esté dando la discusión. Me parece fantástico que el PIT-CNT esté marcando los temas que tienen que ver con la jornada de extensión laboral y que vea que el trabajo no es solamente un tema de vínculo, de conseguir el salario, ¿no?, sino una visión también de que el trabajo es un espacio de encuentro, que el trabajo es algo más que meramente estar en una computadora trabajando a distancia. Eso no quiere decir... Me parece que la postura del PIT-CNT está planteada, capaz que hoy en las lógicas de debate lo planteó en un extremo y después ojalá que en los procesos de negociación haya encuentros, porque indudablemente que la negociación colectiva, que en nuestro país tiene decenas de años de tradición, es fundamental que se sostenga, es fundamental escuchar a la organización sindical y superar la lógica que la relación empleado-empleador es una relación personal. Eso, nuestro país desde el vallismo para acá, tomando un poco también los ejemplos de los que fuimos nosotros ejemplos, de los estados de bienestar nórdicos, del estado de bienestar de posguerra. Creo que en ese sentido la voz del PIT-CNT hay que escucharla y mucho. También entiendo que la situación ha cambiado radicalmente con respecto a los 200 años que planteaba recién el representante del PIT. Creo que vivimos un momento donde me parece que el punto es la regulación y la combinación del trabajo, de distintos formatos de trabajo. Sí, el trabajo en lugar de encuentro, también el teletrabajo, e incorporar elementos que
son parte de las relaciones laborales de hoy, como por ejemplo la capacitación permanente, como por ejemplo la necesidad de cuidar elementos de formación que a la persona la van a acompañar durante toda su vida actual, vinculado a la seguridad social. Yo creo que son puntos que tienen que estar presentes y me parece que es una discusión más que pertinente y que se va a lograr un punto medio. ¿Y sos partidario, brevemente, sos partidario de que se regule como tal? Digo, porque también eso es una Sí. discusión que está planteada, ¿no? O sea, de la noche a la Sí, mañana sí, sí. todos hicimos teletrabajo o vamos a aclarar, una Totalmente. alta proporción de los trabajadores hicieron efectivamente teletrabajo y no había ningún marco normativo, ¿no? Para vos, el que haya un proyecto de ley, por lo menos que se esté discutiendo, va a ordenar la cosa. Y aparte porque en el proyecto de ley hay cosas muy interesantes, por ejemplo, los costos que tienen que correr por el empleador. Creo que hay cosas que establecen el lugar de la desconexión. Lo que hace Bueno, la ruido desconexión laboral mucho. como tema que es otro gran tema, ¿no? Y hay países que tienen una ley específica de Es desconexión, ¿no? fantástico. Me parece que el proyecto es esencialmente bueno, el proyecto de la senadora Sanguinetti es esencialmente bueno. Creo que el tema de las 8 horas diarias es un tema muy importante, la cual yo en principio, o sin principio, yo en la línea del PIT no me bajo como No elemento. te bajás de las 8 horas. como- no me bajo. A ver, ¿quién la pica con eso? Martín, dale. Sí. Y a ver, a mí este tema me gusta, digo, por el tema del teletrabajo, que estoy bastante involucrado y me gusta mucho el tema, pero sobre todo me gusta porque esto lo que hace es mostrarnos cómo la legislación laboral en Uruguay es una vaca sagrada. ¿Bien? Y de tan vaca sagrada es la legislación uruguaya laboral, es que básicamente ningún gobierno ha podido introducir cambios en la legislación laboral, básicamente nunca. Y así hoy tenemos un tembladeral. La legislación laboral en Uruguay es un tembladeral. ¿Qué significa eso? Que no es clara, no se sabe, no se entiende, hay fallos laborales para un lado y para el otro. ¿Ah? Y eso es algo que está pacíficamente aceptado. ¿Ah? Que tenemos una legislación laboral muy, muy difusa, entreverada y poco clara. Pero es una vaca sagrada. Nadie se anima. ¿Bien? Entonces, la ley de 8 horas, y acá para picarla con Juan Pedro, ¿tá? Yo le voy a poner 3 ejemplos que en Uruguay no se pueden hacer. ¿Tá? 3 ejemplos de cosas que en Uruguay no se pueden hacer. ¿Tá? Y hoy no estamos más en la sociedad fabril de las 8 horas de principio de 1900. Estamos en otro lugar. Por ejemplo, no podemos dividir la licencia en más de 2 veces al año. ¿Bien? Por ejemplo, o sea, las personas no pueden tomarse 4 días, juntarlas con un fin de semana largo y tener 10 días, o juntar 2 días con un fin de semana largo y tener 4 o 5 licencias al año. No lo pueden hacer. Eso está prohibido por ley. Otra cosa de que no podemos hacer, no puedo trabajar más de lunes a jueves para el viernes, porque es el cumpleaños de mi hijo, tomármelo libre. No puedo, está prohibido. No puedo hacer horas extras para que después me den un día libre a cambio. O sea, eso está absolutamente también prohibido. Eso no se puede hacer y genera contingencias y distorsiones de todo tipo. No puedo compensar días. No puedo trabajar un día de descanso para que me den 1 o 2 días libres y así yo tener más vacaciones. ¿Bien? Esto en un contexto donde cuando decimos 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de ocio y familia, es absolutamente falso. Estamos condenando a los trabajadores. Porque las 8 horas de ocio y familia en realidad son 2 horas de transporte público, con suerte 1 hora para ir a trabajar, 1 hora para volver, 1 o 2 horas de logística familiar, de tareas domésticas, hay de un montón de circunstancias por lo cual esas 8 horas de ocio y familia son mentiras. Además hay 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde, llena de actividades. Entonces los trabajadores son los que piden, son los trabajadores, bien, desde una óptica del trabajador, es tener herramientas para poder tener más ocio y para poder tener más familia. Porque el sistema del principio del siglo no se adapta a poder tener hoy ocio y familia, nos obliga a trabajar como robots, ¿tá? En una jornada rígida. ¿tá? Y esto que para mí, insisto, es algo que muchos trabajadores lo solicitan. Y la mayor desregulación que podría haber en Uruguay, pero la afirmo hoy, sería que por convenio colectivo se puedan modificar normas laborales. Bien, que los sindicatos, el Ministerio de Trabajo pudieran firmar todo esto de que yo les comenté, nada se puede aprobar por convenio colectivo.
Nada, porque todo el derecho laboral es rígido, es de orden público y no se puede modificar. Bien, entonces la mayor desregulación sería que por convenio colectivo, con las garantías que produce el sindicato, en un ámbito de los consejos de salario, se pudieran pactar normas, bien, y no dejarlo como yo estoy de acuerdo, dejar estas cosas a veces librado a la negociación individual puede ser peligroso, ¿tá? Pero que por convenio colectivo en el ámbito de los consejos de salarios poder desregular en el sentido de que cada sindicato en cada nicho de actividad vea qué es lo que más le conviene, me parece que está condenando a los trabajadores a seguir siendo unos robots con esa idea de 8 horas, 8 horas y 8 horas. Me quedo por ahí. Dale, a ver, Ana, vos. No vale, porque Martín sabe mucho. No, a mí ¿qué me pasa? Me pasa que voy a ir un paso para atrás. Creo que el problema es, a mí me encanta que se discute este tema. Soy una entusiasta defensora de la flexibilidad, ¿no? Y del trabajo remoto como parte de esa flexibilidad. Me parece que Carmen Sanguinetti estuvo muy bien en presentar el proyecto como puntapié a la discusión, si bien hay cosas del proyecto que no me convencen, algunas en coincidencia con lo que plantea el PIT-CNT, en otras que plantea el PIT-CNT no estoy de acuerdo. Pero me gusta ir un paso más atrás y decir que en realidad hay una serie de cuestiones acá que parten de la base que uno tiene una relación horizontal con su empleador. Y muchos de nosotros que estamos acá hablando en la tertulia la tenemos, de hecho. Pero mucha otra gente no la tiene. Entonces, cuando uno dice que determinadas cosas, bueno, vamos a irlas flexibilizando, a veces eso en muchos casos termina en una precarización, porque para flexibilizar ambas partes tienen, o sea, el trabajador tiene que tener el espacio genuino para decir que no, ¿sí? Para decir, bueno, no, en realidad esto a mí así, en estos términos, no me sirve, o no me mandes mensajes a las 9 de la noche, porque yo a las 9 de la noche no puedo contestarte los mails, o sentir la libertad de no responder esos mails o esos mensajes a las 9 de la noche. No todo el mundo tiene esa libertad en su relación laboral, me parece. Muchos de nosotros, aunque la legislación no lo permite, negociamos con nuestros empleadores cosas que tienen que ver con eso, ¿no? Con flexibilizar esas condiciones. Yo creo que hay que flexibilizar estas cosas, pero me pasa lo mismo que me pasó cuando vino Uber, ¿no? Por un lado me parece fantástico, me parece genial, me parece buenísimo, por otro lado me parece que son empleados, y que no es verdad que son libres de por sí para sí tomar ciertas decisiones, y cuando mucha gente decía que era aberrante que en Uruguay quisieran legislar una relación de dependencia, a mí me parece que habla muy bien de la tradición de protección del trabajador del Uruguay, que se haya dicho, no, bueno, acá no, acá esto así, no. Entonces, a ver, porque, por ejemplo, se planteó que no se van a hacer responsables de los accidentes laborales. Si ocurren, las cámaras plantearon, ¿cómo hago para hacerme responsable de los accidentes laborales si no sé en qué contexto ocurrieron? O, ¿cómo vamos a hacer con dotar de ciertas tecnologías que la ley establece debería hacerse responsable el empleador si no sé si las va a cuidar o no? Entonces, si ya partimos de relaciones de desconfianza, yo qué sé, pongo un ejemplo simple, que a lo largo de estos meses, en los meses de cuarentena, digamos, no obligatoria, a mucha gente con la que hablé le pasó la silla, ¿sí? Trabajar en una silla que no es adecuada, en una casa, en el living de una casa, en una silla que no es la silla en la que hay que trabajar, generó montones de contracturas, problemas de espalda, deterioro de todo tipo. Y las sillas correctas no son baratas. ¿Quién paga esa silla? La silla la tiene que pagar el empleador. La conexión a internet la tiene que pagar el empleador. En los países y en las empresas internacionales, que yo conozco gente que trabaja para empresas de otros países, se establece un monto de dinero que se asigna por fuera del salario a los gastos de conexión a internet, de cierto mobiliario si es necesario, o a los gastos de alquiler de un espacio de oficina si la persona prefiere eso. Eso hagamos la aclaración que en el último texto no está previsto, ¿verdad? O sea, lo que se hizo fue modificar eso porque había cámaras que decían o empresas que señalaban que, por ejemplo, para las pymes, si atendemos a la realidad principal de las empresas del país, que son la mayoría pymes,
o micro y pequeñas empresas, como es la sigla, eso se complicaba, ¿no? Si tenía que proporcionarle, por ejemplo, una computadora a cada trabajador. Claro, exactamente, pero entonces me parece que lo que yo creo es que las condiciones para el trabajo remoto deberían ser unas, y si hay empresas que no las pueden alcanzar, entonces no deberían poder ofrecer el trabajo remoto como parte de su oferta laboral, porque si no, básicamente el trabajo remoto es una precarización de la relación laboral, porque tenés que trabajar en peores condiciones, porque tenés que pagar tu luz, tu conexión a internet, tu silla. Entonces, al final es una relación laboral precaria. Bien, Pablo, Sí, ¿cómo te paras vos? A ver. yo estoy muy de acuerdo con Martín, salvo en lo de que lo aceptamos pacíficamente. En mi caso, voy a hacer lo imposible por no aceptarlo pacíficamente, por lo menos. Que es algo que es mayoría, y como reclamo tenemos esta encuesta reciente del Estado en el que el 61% de los empleados piden la incorporación del teletrabajo, pero de los empleados públicos, en los cuales no están incluidos en esta ley, porque a mí me parece también lógico que si la relación de los públicos es que nadie puede ser echado, en ese contexto cambia todo, porque no hay manera de generar equilibrios cuando hay alguien que está abulonado a la silla, haga lo que haga. Entonces allí es un ámbito completamente diferente. Pero a mí el tema me encantó, porque me pareció muy ideológico y que aparecieron por fin los dos encares que existen en el mundo para mejorar la relación entre los empleados y los empresarios. Para empezar, digamos, si es por antigüedad de la discusión que decía Sapirain, yo creo que es mucho más vieja que la ley de 8 horas de Uruguay. Esto es pensar, el PIT-CNT piensa que una relación, y recién lo dijo Juan Pedro, una relación individual entre un empleado y un patrón termina con la explotación del patrón sobre el empleado, ¿verdad? Y eso, ¿cómo se llama eso? Se llama la lucha de clase, la muy vieja y querida lucha de clase, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer frente a eso? Hiperregular y sacar la libertad de las dos partes de tener una relación entre ellos como ellos la quisieran tener. Eso no está permitido, como lo decía Martín, está prohibido la libertad de acuerdo entre las partes, ¿ah? Y hay países como Estados Unidos, fuera de pandemia, que sin una sola ley de protección, entre comillas, del empleado funcione o exista, tienen desocupación del 3% o algo por el estilo. Entonces, el ámbito de razonamiento que hace el PIT-CNT viene de la fábrica con la lanchera, ¿no? La cola, te recuerdo a Amanda, las canciones esas, ¿verdad? Y la fila para entrar y el almuerzo, después, es decir, no hay ninguna cosa que haya ayornado esa solución de cortar la libertad, y entonces le complican los robots, le complica el teletrabajo, porque claro, la lucha de clases es fundamental que sea en la fábrica, que haya una asamblea y que con eso después consigas todo. Entonces, todas estas cosas desorganizan la lucha de clases y es lo que lamenta. Mi posición es que la mejor política social, la mejor política laboral es el pleno empleo. Cuando hay pleno empleo, y en eso es que seguramente estamos trabajando en forma contraria, los que buscamos pleno empleo, que yo les cito dos casos, las TIC, ¿verdad? La gente esta tiene pleno empleo, trabaja donde se le antoja, y allí el débil es el que contrata, no es el contratado, frente a un ingeniero en sistema, por ejemplo, como lo es, y a ustedes les va a parecer insólito, como lo es el trabajador rural hoy afuera. Él es el que manda, y él es el que dice cuántos días estoy, cuándo me voy al pueblo y vuelvo a otro trabajo y no me importa, porque allí también hay pleno empleo. Entonces, ¿cómo haces para el pleno empleo? Lo contrario que está proponiendo el PIT-CNT, buscando como se llegó al final del gobierno anterior, a que si el empleado de la tienda puede cobrar en la caja, pero no puede correr del lugar un vestido, porque ya en el trato colectivo, en el acuerdo colectivo, se previó tan específicamente lo que uno va a hacer y no va a hacer, robotizando a la gente, como decía Martín, que vos no vas a tener
como empresario ninguna ventaja de tener ese empleado y vas a tratar de tener lo menos posible, ¿verdad? Entonces, esto que hace el PIT-CNT, que además se arroga el privilegio de decir yo voy a decidir mejor que ustedes, lo vamos a hacer colectivo y yo voy a ser el vocero de ustedes porque yo tengo mucho más claro lo que les conviene que lo que a ustedes les conviene hablando con su patrón. Y además, lo que están también diciendo, el Parlamento no es el lugar para hacer las leyes. Los que vamos a hacer leyes somos el PIT-CNT con las organizaciones sociales y les vamos a decir qué es lo que hay que hacer. Así que todo eso está planteado arriba de la mesa en esta queja de Sapirain y de Cuesta de Barde, y es la fórmula y así mundial para perder empleo, para bajar la calidad de vida y para no progresar y tener crecimiento. A ver, vamos con una rondita rápida para cerrar, pero Juan Pedro, dale, vos que te habías manifestado como un partidario y que compartías algunos de los aspectos que planteaba el PIT-CNT sobre este tema, a ver qué le contestás a lo que dice Pablo. No, me parece fantástico y como planteaba Pablo, es un debate fuertemente ideológico y eso es muy bueno que una sociedad se den estos tipos de debates. Yo en lo personal no hablé de lucha de clases, no creo que pase por ahí hoy por hoy, creo que el punto central pasa porque indudablemente, dependiendo del contexto en que se sitúe el trabajador, va a tener posibilidades o no va a poder, y esto sí es de corte marxista, pero también es de corte de la socialdemocracia, es corte del estado de bienestar bayista, que no creo que haya apuntado a un desarrollo de lucha de clases. Lo que sí, por ejemplo, un trabajador del comercio, donde no hay pleno empleo, donde aparte va de la mano a la capacitación que tiene el trabajador, donde va de la mano del origen hasta social que tiene, porque aparte en ese mundo de intercambios supuestamente de iguales, lo que está claro es que no somos todos iguales. En un país donde donde solamente egresa de la secundaria el 40% de los muchachos, el 60% no va a tener la misma capacidad que el grupo de universitarios que pueden entrar o de personas que pueden entrar en el mundo de las tecnologías de la información, la cámara de software. No lo pueden entrar. Entonces, el muchacho que está trabajando en pedido ya en un contexto de precarización laboral, de horarios increíbles, pre-revolución industrial, creo que se necesita un Estado que dentro de los parámetros de la ley y la justicia establezca normas y un Estado que compense y que proteja y sea garantía de los más débiles. Esa es la vieja discusión entre las concepciones liberales y las concepciones de un Estado benefactor, que vuelven a plantearse y está bueno que se den. Y por suerte pensamos diferente. Martín, dale. A ver, yo no me quiero meter en lo ideológico porque a mí me preocupa que todos puedan trabajar, ¿tá? Y herramientas para trabajar y realmente me revela pensar que la central sindical crea que dejar todo igual que hace 200 años es bueno para el trabajador. O sea, a ver, dejar las cosas congeladas por 200 años no es bueno para los trabajadores, porque los trabajadores de hace 200 años no son los de hoy. No quieren lo mismo, no sueñan lo mismo, no quieren usar su tiempo libre de la misma manera. ¿Ah? Entonces, eso es como lo primero. Después, lo segundo, está claro que los trabajadores de las TICs no son igual que los trabajadores del comercio y supermercado. ¿Ah? Entonces, yo creo que la primera gran revolución que podemos hacer, sin entrar en nada ideológico, es que por convenio colectivo podamos resolver un montón de cosas que no se pueden resolver. ¿Ah? Es la primera gran revolución. Hoy no se puede tocar nada. Hoy va el sindicato con la patronal al Consejo de Salario, le dice al ministerio, acordamos esto, y el ministerio le dice, no, eso no se puede, va en contra de la norma de orden público. ¿Tá? O sea, es la primera gran revolución que hay que hacer, o regular por nicho, también se puede regular por nicho, pero digo, no podemos, a ver, el teletrabajo tal cual está, esta norma de teletrabajo, que es una tímida norma de nicho, y por eso es una tímida norma de nicho, ¿bien? Y el PIT-CNT sale con esta virulencia, ¿tá? Para una tímida, por eso digo que a mí el tema me parece muy importante, digo, a ver, dejar todo igual no le hace nada bien a los trabajadores, y lo último que voy a decir, el PIT-CNT, yo leí todo el informe del PIT-CNT, pone el foco en la lucha de clases. El foco del PIT-CNT está en sindicalizar la lucha de clases y su poder, no está en el bienestar de los trabajadores.
Entonces hay que empezar a preguntarle a los trabajadores si quieren tener el día de cumpleaños de sus hijos libres, pagándolo y con horas extras. ¿Ah? Porque hoy los trabajadores no pueden pagar tiempo libre con horas de trabajo. Está prohibido. Capaz que está bueno que los trabajadores pueden usar tiempo de trabajo para pagar tiempo libre. ¿Bien? No lo sé. Es una innovación, es una idea. Pero al PIT-CNT lo único que le importa es mantener su poder y es su gran preocupación. No está el foco en lo que los trabajadores comunes y de a pie, sea el de la tecnología o sea el del comercio, que está muy desprotegido, ¿tá? Lo que realmente quieren y sienten. Ana. Sí, yo comparto. Yo leí el informe también y comparto. Digamos, yo no creo que, lo he dicho otras veces, medir el mundo en términos de lucha de clases sea lo más, inteligente, digamos. Lo hemos hablado, hay gente que gana 350.000 pesos por mes y es empleada, y gente que tiene un kiosco y a duras penas junta 25.000. Y entonces, supuestamente, el dueño del kiosco está del lado de los oligarcas y el de los 350.000 está del lado de los oprimidos. La vida, como dice Milena Guillot, la realidad es desprolija. Me parece que aplicarle fábrica de galletitas a las cosas es triste. Y siempre complica. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero también digo eso, justamente. No todos somos ingenieros de sistemas. No todos tenemos ese mismo nivel de empleabilidad o de independencia frente al empleador. Tal vez se deba a que yo trabajo en un mundo, en un universo de medios de comunicación en los que no hay pleno empleo y no tiene nada que ver con el esfuerzo que puede haber hecho los dueños de las empresas que lo hacen todos los días para que haya pleno empleo, ni tiene que ver con sindicatos que rompen, porque de hecho es muy poco el sindicalismo en el mundo de los medios, y sin embargo se produce que no hay pleno empleo por circunstancias que son exógenas. Entonces, de nuevo, la realidad es desprolija. Entonces sé y me consta que yo tengo ciertas libertades que muchos de mis colegas no tienen, para negociar ciertas cosas, y asumo y creo, y tengo información para creerlo, que en otras industrias se produce lo mismo. Entonces me parece que si vamos a legislar pensando en los ingenieros de sistemas, vamos a hacerle la vida muy difícil, muy complicada y muy jorobada a gente que no tiene esos mismos niveles de libertad cuando tiene que sentarse frente al empleador y decirle: no puedo trabajar 12 horas ni 14, no me mandes mensajes a las 9 de la noche, ¿no? Entonces me parece que también hay que tener en cuenta esa realidad. Por eso digo que me encanta que Carmen Sanguinetti haya presentado ese proyecto, porque estamos discutiendo de estas cosas. Y porque creo, como dice Martín, que no podemos tener legislaciones que tienen 200 años, justamente porque esa legislación, cuando se hizo, era de avanzada, era modernísima. Y lo que habría que mantener justamente es el espíritu de modernidad de esa legislación y no la legislación con 200 años de vieja. A ver, Pablo, ¿qué agregas a esto que decía Ana Laura? Sí, que lo que pasa es que podemos reconocerlo o podemos negarlo, pero la realidad es que el trabajo es una mercancía, y se va a regular por las leyes del mercado, aunque tenga el PIT-CNT decretando lo que quiera decretar. El problema que decía Juan Pedro de una persona que no tiene formación, porque el 40% desertó, no lo vamos a arreglar obligando a los empresarios a comprar al que terminó el liceo y pagarle lo mismo que al que no terminó el liceo. Eso no es por ahí. Habrá que mejorar esa deserción, porque después va a funcionar como mercadería y a mí no me va a agregar valor, y si no me agrega valor, yo no lo voy a contratar. Pero no porque soy malo, porque funciona el mercado aunque nosotros no queramos, o salvo que vayamos a un nivel de totalitarismo tal, que es en general el camino que se ha seguido, para que todo sea igual, para que el que no estudió y el que estudió y todo, le paguemos exactamente lo mismo y tengamos esa cosa tan pareja y tan penosa de la igualdad y la justicia social que nos quieren vender. Entonces, a mí me parece que acá hay un tema de realidad. Yo me pregunto, y eso se los pregunto sobre todo a ti, Romina, que me acuerdo que hiciste la entrevista con Sapirain, ¿qué pasa con los extranjeros en esta ley? ¿Yo puedo contratar a un venezolano de Caracas
que me va a cobrar mucho más barato que un uruguayo. ¿Está previsto eso o no, o se me pasó y no lo vi? Sí, en el texto como tal, si yo mal no recuerdo, no se especifica, ¿no? Iba otro mensaje que iba por ese lado, ¿no? María Luisa dice, nadie va a poder legislar el teletrabajo. Se trabaja fuera de fronteras y el ahorro previsional es a gusto del trabajador. Lo que dice Pablo, todo esto ya está pasando en este momento. ¿Tá? Y las normas laborales lo único que hacen es dar seguridad o inseguridad jurídica, aportar, diríamos, valor en la competitividad o quitar valor en la competitividad. Pero todo pasa igual, a todos los niveles. ¿La seguimos, les parece? Porque este tema, por suerte, va a dar que hablar de vuelta, se va a discutir ahora de vuelta en la Cámara de Diputados, y yo creo que quedaba claro después de que hicimos la entrevista el viernes pasado con Sapirain, después de haber hecho la original con Carmen Sanguinetti, y de este debate también en particular, surge que hay que volver sobre el tema, que el tema interesa, que el tema es muy interesante y que se abre obviamente una discusión sumamente interesante.